Bienvenidos a este bonito video. Es el sexto de la serie Transformación Digital. Lo he titulado Las 5 batallas operativas y los tesoros escondidos en la transformación digital. Ojo, que no quiere decir que solo van a tener 5 batallas o estos son los únicos 5 desafíos que se vienen. No. Este capítulo es más basado en experiencias reales que han pasado y en donde he tenido esas dificultades, esas batallas que algunas veces se ganan, otras se pierden, y cuando se pierden, pues uno aprende, se ajusta y vuelve a entrar al campo de batalla. Es un poco el resumen de este capítulo. Bien, vamos a empezar con una frase, como siempre lo hacemos, y la transformación digital, señoras y señores, se gana en el campo. Si bien es cierto, hay que darle horas de estrategia, horas de planificación, ¿verdad? Pero es en el campo, hay que ir y platicarlo, hay que ir y convencer, hay que ir y reclutar, hay que ir y convencer a todo el personal de una nueva idea de cómo trabajar. Bueno, y ahora coma, eso fue un comentario del primer párrafo. Pero solo se avanza cuando el empoderamiento viene desde arriba. Qué interesante eso, porque cuando eh, líderes, ¿verdad?, que gozan de la confianza de su personal, que han sido buenos, que el colaborador siente que la empresa le ha dado valor, ¿verdad? Entonces tiene esa necesidad de dar de regreso, ¿verdad? Un buen líder puede gestionar esa energía y enfocarla a nuevos horizontes, nuevas formas de hacer el negocio. Bueno, lo voy a leer de una vez por todas. La transformación digital se gana en el campo, pero solo avanza cuando el empoderamiento viene desde arriba. Bueno, quiero empezar contándoles de una experiencia que yo tuve en Singapur, en la Universidad de Singapur. Ustedes ven ahí muchas caras, muchos países, eh, muchas culturas están ahí. Algo curioso es que estoy seguro de que ni ellos ni yo nos recordamos de los nombres, porque en ese tipo de, de trainings nos llamamos por países. Yo me llamaba Honduras, otro se llamaba Perú. Hey, Perú, vení, hey, Honduras, vení. Entonces así nos llamábamos, era como, fue una dinámica, ¿verdad? Y también fue bien interesante porque aparte uno se venía como más patriótico de esos trainings. Bien, entonces les quiero hablar algo curioso del training. Nosotros llegábamos y decíamos algo bonito que hacíamos, que en nuestro país pasaba y todo eso. Obviamente yo pasé, dije lo que pasa en nuestra cultura, en nuestra zona, pero cuando pasó Bután, ya les voy a decir quién es Bután, yo se me brillaron los ojos. Bután, se las presento, es ella. Ella es Bután. Y por si no me han visto, este soy yo, este que está ahí, el de verde. Miren que Bután, ojalá vea este video. Era en inglés todo, entonces espero que ahí le traduzcan o algo. Bután dijo que en su país existía un ministerio de la felicidad. Interesante, ¿verdad? Entonces, Bután, un pequeño país ahí en los Himalayas, ¿verdad? Se enfocaba en algo totalmente disruptivo. Imagínense que no medían el progreso del país por el PIB, por el Producto Interno Bruto, sino que ellos crearon algo, el FNB, la Felicidad Nacional Bruta. Y qué interesante porque les hablaba al inicio de que cuando los colaboradores, en este caso los ciudadanos, perciben que el país, en este caso, les brinda, o al menos se toman eh, pues la diferencia de medir qué tan felices están, significa que el objetivo realmente es ese, es la felicidad. También vi otra experiencia en Corea que es algo que se llama bienestar y así se mide, ¿verdad? El Producto Interno Bruto se vuelve un poco más económico y todo va cambiando. No quiere decir que no sea necesario, pero qué interesante realmente medir las cosas que tenemos que medir basado en nuestros objetivos, ¿verdad?
La persona es siempre lo más importante y qué interesante, no medir el producto, sino medir la persona. Eso nos da una energía de que, en este caso, los ciudadanos de Bután pasen como eh, anuentes, ¿no? A apoyar buenas políticas públicas, a empujar todos hacia un país, en este caso, con más felicidad. Les dejo ese dato porque vamos a entrar a las 5 batallas que yo me he encontrado, se las cuento rápido. La primera es el sistema inmune organizacional. Este es la cultura, muy arraigada. El segundo es el financiamiento rígido. Claro, cuando llegas y encontrás que el financiamiento está basado en un plan anual y vos llegas y decís que vas a cambiar la forma de trabajar de pequeños avances con aportando valor y luego incrementando valor hasta llegar a un producto mínimo viable que realmente dé valor al cliente en este caso, les cambias la jugada. O que llegues y yo puse aquí desorden en los datos. Hay una que ni siquiera tienen datos. Es como, él sabe, dicen, la señora tal conoce esto. Los datos andan en los cerebros de todos, no están en ningún lugar. Lo otro que he encontrado es que ya está como una tecnología comprada y como se compró y se pagó, hay que usarla, pues. Eh, no se tomaron las medidas correctas para llegar a la compra, pero ahí está. Entonces, de una u otra manera hay que hacer una gestión del cambio para sacarle el mayor provecho. Se pierde un poco de tiempo ahí también. Lo otro es, y créanme que es una lucha que van a tener, porque esto se mueve mucho por liderazgo. Y es que los líderes tienen agenda llena. Entonces vamos a ver cómo yo me la juego, cómo son las mejores prácticas para cuando hay una agenda llena usted pueda entrar, ¿verdad? Como un agente que va cambiando todo en una organización. Bueno, empecemos con el sistema inmune, que eso es una cultura muy arraigada, ¿verdad? Una cultura cerrada, una cultura que ya tiene mucho tiempo de estar trabajando de la misma forma y llegar y hacer esa gestión del cambio es la primera batalla que, créanme, se va a tener. Usualmente lo que se hace es como lo que no se debe hacer es esto, que la cultura llegue y se quiera meter de un solo, el sistema inmune la va a sacar. El sistema inmune la va a sacar. Eso es una realidad. Entonces uno no tiene que llegar diciendo que va a haber un cambio drástico, sino que uno tiene que entender, hacer una gestión del cambio y no llegar de golpe. Más que todo porque el futuro de la organización va a ser un futuro organizacional tendiendo a ser horizontales. Caso diferente, si llegamos y lo que pretendemos es llegar a tener algo vertical, entonces sí. O sea, la orden desde arriba y abajo. Esa herramienta se puede utilizar, claro que sí, claro que sí. Se puede como, ok, usted es el líder, baje la orden y seguramente todo va a ser más fácil. De hecho, tiene que suceder. Pero la recomendación es no sacar el látigo así tan de repente, sino que aportarle valor a todos y en pequeñas ganancias, en pequeñas victorias, para que todos se vayan subiendo, algo así como que todos, ¿verdad? Entren como por puntos clave hasta llegar a impregnar esas nuevas culturas, esa nueva cultura en la organización. Entonces así, esa es la primera batalla, es una batalla que se viene, realmente es la batalla de la transformación digital, es un cambio cultural, ¿verdad? Y sabemos que este es el sistema inmune, riesgo aceptado, y pues hay que ser creativos y hay que seguir una gestión del cambio adecuada. Como les dije, pues el líder es muy importante. Otra batalla operativa que se llega es el financiamiento rígido. Miren, cuando llegamos a esto tiene que saberse entender por el equipo que está, digamos, a cargo de la transformación. Y se tiene que entender y aceptar de dónde se viene. Pues se viene de la linealidad. Así que vamos a encontrar cosas que es precisamente lo que hay que transformar. No hay que ser como ese equipo de transformación que es cerrado también. O sea, si nosotros llegamos y llegamos cerrados, sí, vamos a transformarnos, eso es un cierre también cultural. No, hay que llegar con total apertura, lograr entender exactamente cómo son las reglas actuales del juego y ver
a través de esas reglas cómo nosotros podemos transformar la operación. Esto es más que todo para gobiernos. Los gobiernos incluso hay penalización. Imagínense si no se llega a una meta al final de un plan operativo anual que ya tiene su presupuesto. Si usted no gastó eso, más bien el siguiente lo pueden penalizar y no darle ese presupuesto. Así de complejo es esto. Hay diferentes formas de lograrlo. ¿Saben cómo he logrado, digamos, conectar con la oportunidad presupuestaria para que la transformación digital ingrese? Es un esfuerzo. Y el esfuerzo se requiere presupuesto, sí o sí. Miren, se ha logrado en algunas ocasiones con el presupuesto de capacitación que está en recursos humanos. Se habla con recursos humanos, se dice que hay una nueva estrategia y que esas capacitaciones, pues se le puede inyectar un poco más, ¿verdad? A ese renglón presupuestario. Y al final, como esto es hacia la persona, ¿verdad? Entonces es potenciar personas para que las personas agreguen valor al ejercicio de transformación. Eso por un lado. Por el otro también está el presupuesto a tecnología. El presupuesto a tecnología es el que más se asemeja a un presupuesto que va a demandar cambios. Porque la tecnología tiene riesgos, como toda la operación, obviamente. Pero se pueden medir un poco más, porque hay datos. Entonces, ¿qué les digo? Puede haber un presupuesto, por ejemplo, para tener un respaldo, tener capacitaciones también acerca del uso de la tecnología. Y todo eso se va como llevando a una mesa creativa, ¿verdad? Presupuestaria, perfectamente con el equipo financiero de la organización para lograr llegar a acuerdos y ver cómo esa rigidez del presupuesto se puede volver un aliado y poco a poco volver, digamos, a volver la operatividad un poco más normal. Así que cuando lleguen, exacto, se van a enfrentar con presupuestos rígidos. No hay presupuesto, ya no hay. Entonces va a tocar la voluntad, ¿verdad? De todos los departamentos que muevan su renglón presupuestario para un bien común, ¿verdad? Como les dije, al final es la persona y más o menos debería de entenderse que el presupuesto tiene que ser un riesgo aceptado y el mindset es como presupuestar sprints, presupuestar pequeños impulsos que empiecen a aportar valor y a generar cambios. Si el POA, digamos, el presupuesto tipo POA, es muy rígido, va a haber una batalla fuerte, legal, digamos. Por eso la clave aquí está ser creativos y le agrego ahí en el marco de la ley. No ocupamos eh, cambiar leyes, ¿verdad? O burlarlas o traspasarlas. No, la creatividad tiene que contar con ese elemento de que hay que hacer todo en el marco de la ley, cumpliendo todas las políticas y normativas empresariales. Bien, otra batalla operativa es cómo parto el pastel presupuestario, estando en la misma batalla presupuestaria. Pues sí, hemos hablado de que las personas son eh, lo más importante, ¿no? Entonces, ¿dónde debería de ir el presupuesto? A las personas, ¿verdad? Ahí está el corazón de la transformación. Ahí pues hay que trabajar en capacitación, en desarrollo de líderes, en desarrollo de creatividad. Acuérdense que hemos aprendido que la creatividad no se trae, hay que trabajarla, ¿verdad? Y buenas ideas van a dar mejores resultados, mejores proyectos a la organización. Entonces, todo eso está, hay que trabajar un poco también con talento humano, esta parte de los incentivos, cómo se dan incentivos. Aquí quiero poner algo que me he enfrentado y he visto muy claramente. Las generaciones, por no decir los más viejos, las generaciones que tienen más arraigo, digamos, cultural en las empresas, fíjense que atesoran un poco más que se les dé un bono, que se les dé eh, un par de días más de vacaciones, cosas de ese tipo. Pero las nuevas generaciones disfrutan más cuando se les da la confianza, cuando se les da la autogestión, cuando ellos tienen ese conocimiento más del sueldo moral. Y eso está ahí en las organizaciones, ¿verdad? Ese nuevo empleado que está ahí, que quiere ser escuchado, quiere aportar ideas nuevas, ¿no? Disruptivas, si se quiere, ¿verdad? Porque ya traen ellos ese mindset de ser, ¿verdad? Un poco más, menos rígidos, menos rígidos.
Acuérdense que esto es un cambio generacional también. Viene, claro que viene a impactar todo eso. Bien, otro ejemplo que me enfrenté más que todo en gobierno, hicimos un análisis de las horas que trabajaban las personas en una Secretaría de Estado. Imagínense que era más las horas en medir y fiscalizar los fondos que en la operación per se de la Secretaría. Entonces estaba como que literalmente fiscalizando demasiado todo y realmente la operación, por lo que realmente fue fundada la Secretaría de Estado, el ministerio en este caso, era una carga muy pesada para avanzar, para lo que realmente era, eh, ¿qué les digo? Su, su rol, ¿verdad? Entonces, hay que tener presupuesto también, sí, para eh, la fiscalización y la medición y la gobernanza, pero no tiene que ser el mayor, ¿verdad? No tiene que ser el mayor. El negocio, en este caso, el objetivo de la creación de una organización, ya sea privada o de gobierno, es claro. Y es ahí donde tienen que las personas apuntar sus esfuerzos. Llámese tiempo, ¿verdad? Llámese también esfuerzos económicos. Ok, otra cosa es la tecnología. La tecnología, cuando uno ve presupuestos y analiza la parte financiera y nota que el renglón de tecnología está bastante alto, ¿verdad? Es muy normal encontrarlo, ¿verdad? Cuando uno llega y ve una gran inversión, ve eso, y ve que de repente tenemos la computadora de última generación, pero la persona, los de tecnología la tienen, pero la persona que está en la caja, la persona que está haciendo el negocio, anda con su laptop descontinuada, sin actualizar, quizás su laptop propia o de teléfono, o anda un cuaderno. Entonces ahí es donde también hay que observar, ¿verdad? Hay que observar y alinear esos esfuerzos económicos en bien, pues al final, al cabo, es en bien de la operación, de una operación sana, de una operación que avance y de los resultados y sobre todo de esos objetivos sociales, esos objetivos económicos también y ambientales, que es lo que hemos venido hablando. Bueno, también hay que dar presupuesto a los procesos, ¿verdad? Cómo rediseñarlos, cómo ejecutarlos, cómo hacer productos mínimos viables de los procesos, cómo probarlos, cómo escribirlos. A veces uno llega y créanme que los procesos ni siquiera están escritos. Entonces, hay que presupuestar algo, ¿verdad? Tener claro los procesos es clave, ¿verdad? Para una organización que está en vías de transformación. Así que así más o menos se tendría que ver esta segunda batalla operativa, que es un presupuesto rígido. Bueno, una tercera batalla operativa, ya medio lo habíamos mencionado, y son los datos desordenados. Y esto que es benevolente, porque decir que hay datos desordenados significa que hay. Aquí es donde, digamos, uno puede sacar provecho de las nuevas herramientas y las nuevas tecnologías para ordenar todo esto. La IA tiene un elemento ahora muy valioso, que se los voy a dejar. Es RAG, R-A-G. Esa rama de la IA es como una respuesta aumentada y esto lo que hace es como entender los datos propios tuyos, de tu instancia, de tu negocio, y en base a eso, pues, poder limpiarlos, poder entender la organización, poder opinar, o sea, poder dar luces y todo lo necesario para que cuando tenemos ese montón de datos así regados por todos lados, pues con la IA puede ser una buena oportunidad para ordenarlos o entenderlos mejor, ¿verdad? Esto es un paso clave. De hecho, en el gran proceso en transformación digital, una cultura de datos es el segundo en importancia. El primero es una cultura organizacional y eso está en la persona. Cuando salimos de que la persona ya está transformada, pues fíjense que sí, son los datos la parte clave de la transformación digital. Así que aquí es donde ocupamos las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Para ordenarnos, para manejar livianos, tener decisiones rápido, ¿verdad? Basadas en datos. Eso es hermoso en una organización que apunta hacia una transformación. De hecho, eso es hacer las cosas diferentes. Cuarta batalla operativa. Los líderes con agenda llena. Miren, esto va a pasar, ya está, se los digo. De hecho, para que se logre convencer una organización
son al menos 2 o 3 reuniones con los líderes, es como el promedio. Si usted es gran efectivo y el líder, qué interesante que el líder de la máxima autoridad ya haya recibido estas capacitaciones. Por eso les decía en el video anterior que era donde empezaba la transformación digital. Empiezan los líderes, en los que toman decisiones, la decisión de empezar un proceso de transformación. Entonces, estos líderes están ocupados, están apagando fuegos, el día a día se los consume y esos líderes tienen que entender que tienen que darle un poquito de espacio a esto. Y también, en este caso, los consultores o el equipo de transformación tiene que entender eso y ser creativos. Les voy a decir el tip que a mí me funcionó. Lleva un presupuesto. Desayunos y almuerzos. Ese es el que más me funcionó. ¿Qué les digo? Una vez le puse desayuno creativo, otro día le puse almuerzo de agilidad, así, cosas de ese tipo. Y obviamente hay que pues, reservar en un buen lugar, en un buen restaurante, llevarlo. Es un tiempo que tienen para ellos y obviamente puede ser aprovechable. Miren hasta dónde ha llegado esto, a utilizar esos. No debería de ser así, pero les doy el tip de cómo yo he logrado cómo ir sorteando estas batallas. Es una batalla que se viene y es muy importante. La agenda también debe transformarse para todos. No, el proceso de transformación digital es que les digo, cuando se está en el proceso del cambio, es bastante demandante de tiempo. Es la realidad. Entonces, esa parte es clave, ¿verdad? Y es importante que logremos entender cómo y ser creativos de cómo lograr romper esa agenda y poco a poco ir convenciendo, ¿verdad? Tampoco ser tan eh, reuniones tan extensas, no, esto tienen que estudiar mucho el equipo de transformación o el consultor para llegar a lo que va. O sea, hay algo que me encanta a mí que se llama Elevator Pitch, que básicamente es qué le dirías para convencer a la máxima autoridad mientras vas en un elevador. Miren, es una frase prácticamente lo que te toca decir. Pero para llegar a esa frase sí toca pizarra, toca post-it, toca lluvia de ideas, toca hablar con todo el mundo. O sea, recolectar, conocer la operación. Entonces, llegar ahí es lo importante. Ese es el verdadero trabajo. Llegar con la información correcta. Listo. ¿Verdad? Bien. La quinta. La habíamos hablado y es la tecnología comprada que nadie usa. Eso está ahí. Eso se lo van a encontrar. Siempre hay algo. Es muy probable de que tengan una, que es la que se usa, pero van a haber varias ahí que no se están usando. Y les comento, ahí está la oportunidad presupuestaria, ¿verdad? Es una oportunidad presupuestaria. Todas esas herramientas fueron compradas, fueron adquiridas, tienen actualizaciones. Hay que revisar los contratos de cómo están los mantenimientos, ¿verdad? Si se pueden como reajustar, ¿verdad? Si pónganle que tienen comprado una herramienta con 10 módulos y de repente ustedes están usando 10, sigan. Pero si están usando un módulo o 2 módulos, pues uno puede como venir a renegociar. Mira, en vista al espacio contractual que tenemos, vamos a eficientar un poco el presupuesto y ese presupuesto puede ser, digamos, utilizado en otros renglones presupuestarios que demanda la transformación. Entonces, la tecnología es clave, es un habilitador, la vamos a ocupar sí o sí. No quiere decir que nos vamos a divorciar del equipo de TI. El equipo de TI se vuelve clave aquí, se vuelve realmente el habilitador de que nuestra organización tenga, digamos, ese éxito. Así que, bajo por ningún punto de vista, la transformación digital desestima los esfuerzos tecnológicos. Para nada. Se vuelve el aliado y muchas veces, oigan lo que les voy a decir, desde tecnología más bien nace la necesidad de transformación, porque se sienten agobiados, se sienten que hay un relajo, que hay un desorden, entonces es como el mensaje, hey, ellos lo bajan como ocupamos transformación digital, para que realmente nosotros como tecnología les aportemos a ustedes lo que realmente necesitan, ¿verdad? Entonces, los tecnólogos que están viendo esto, pues pueden entender de lo que les hablo. Bien, entonces ya está, esas son las 5 batallas
operativas, hay muchas más y se van a encontrar muchas más. Es así. Ahora hablemos de algo bonito. Cerramos el video, esta sexta entrega de esta serie, con algo interesante. Son los tesoros escondidos. Hay tesoros. ¿Cuáles creen que son? Si la transformación digital inicia en las personas, ¿cuáles son esos tesoros escondidos? Exacto. Son personas que andan por ahí en la organización, que están escondiditas, pero que traen todo eso en la cabeza, están listos, más listos que muchos que están como liderando departamentos o algo así. Esos hay que identificarlos rápido. Es un equipo de talento humano, de cazar esos tesoros que están ahí escondidos y ver cómo los traemos a un ejercicio de transformación. Se empieza despacio, no se les abruma, no se les dice, hey, vos que tenés competencias digitales, vení a dirigirme este sprint. No. Se empieza despacio, se empieza invitándolos a lluvia de ideas, se empieza invitándolos a capacitaciones, ¿verdad? Así se empieza esto. Esto se empieza con un poco de capacitación a todo el personal de qué es transformación digital, ¿verdad? Cuáles son sus beneficios. Y realmente así se empieza. Se empieza comunicando, ¿verdad? Sembrando, así. Sembrando la tierra para que cuando venga la planta de la transformación tengamos tierra fértil. Entonces, esas personas están ahí, son tesoros, aparecen levantando la mano, participando, se sienten como, wow, al fin. Han estado ahí esperando este momento. Son esas personas que estaban ahí pues en sus puestos de trabajo, pero sus colegas de universidad están en empresas que ya están en vías de transformación o están transformadas, están siempre iterando. Entonces ellos sienten como envidia, pucha, yo estoy aquí pues ganando mi sueldo, es muy importante, claro, haciendo lo que me toca, claro, y lo hago bien, ¿verdad? Pero sí esas personas les gustaría un poquito que la empresa vaya dando esos resultados. Bueno, ya casi vamos llegando al final de este masterclass, que son las 5 batallas operativas, y ahora entendimos esos tesoros que aparecen por ahí, porque sí aparecen esas personas que vienen a hacer ese empujón y ese viento a favor, esa oleada de esperanza en la organización. Sí existen y están por ahí. Hay que buscarlas como un tesoro y atesorarlas. Bueno, la frase, en pocas palabras, para terminar este capítulo: en la transformación digital vas a perder batallas, pero ahí está el tesoro. En equipos que aprenden, se transforman y vuelven al campo en una nueva versión mejorada. Y así sucesivamente. Así que así termina esta masterclass. Esta trae, no sé si han visto como los Avengers, traen un videito al final y es este. Están viendo un partido de fútbol. Esto que están viendo es el primer gol histórico de la selección nacional de Honduras en un mundial contra la local España, en España 82. Observen. Gol. Mis padres y la generación disfrutaron este momento como no tienen idea. Ese fue el gol, pero observen bien. Hay un equipo ahí que logra un objetivo, ¿no? Ahora miremoslo de nuevo con más detenimiento. Van a notar que en este caso mencionan a Figueroa, que es el que la perdió ahí, que iba atacando. Es el número 10 de la selección. Bulnes, que la recupera. Ahí nadie mencionó a Betancourt. Celaya. Y el que da el pase, el que realmente habilita el objetivo, ni siquiera se menciona. Miren, se menciona a Celaya, se menciona el entrenador, pero esa persona, las dos personas que dieron como las paredes con Celaya, no son mencionadas en este gol. Qué interesante, porque la transformación digital va a tener ese montón de héroes silenciosos que están habilitando cosas, aportando ideas y a veces no van a ser reconocidos en la organización. Este mensaje es para ellos, ¿verdad? Que tengan fe de que sí los están viendo,
Los jefes saben, las directivas saben, y en algún momento va a llegar su recompensa. Así que con eso cierro este masterclass y espero que lo hayan disfrutado así como yo lo disfruté también. Hasta luego.